Noticentro 1, CMI. Un general, 4 coroneles, un mayor y un capitán retirados a responder por falsos positivos. La JEP los acusa de homicidio y desaparición forzada. Falsos positivos ocurrieron por política institucional del ejército, dice la JEP. Madres de Soacha celebran decisión de la JEP y piden sanciones a máximos responsables. La protesta social es legítima, dice nueva directiva de la Conferencia Episcopal. Obispos piden cambios estructurales en el país. Bombardeo contra disidencias de las FARC en Caquetá. 5 abatidos. Sentencia mínima de 50 años de cárcel a violadores. Primeras imágenes de presunto abusador de menores en Jardín de Medellín. Denuncian presunto entrenamiento a menores por parte de la primera línea. Crisis sin antecedentes en Nariño. Más de 12.000 desplazados en lo que va de este año. Colombia supera 110.000 muertes por COVID. FECODE y padres de familia contra regreso a clases. Ministra insiste. Maestros de Bogotá convocan a protestas para el próximo jueves. Se dispara robo de autos y motos en el país. 4 millones de personas en alerta por huracán Elsa en la Florida. Inglaterra prevé 100.000 contagios diarios. En Rusia se desborda COVID. 5º día de récord consecutivo. OMS recomienda nuevo tratamiento contra COVID. Directora de ICBF revela aterradoras cifras sobre violaciones a niños en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En una decisión sin precedentes, la Justicia Especial para la Paz determinó presentar cargos contra un general y otros 9 militares en retiro, quienes tendrán que responder por 120 casos de los llamados falsos positivos ocurridos en la región del Catatumbo. En la imputación a una decena de militares, los magistrados de la JEP establecieron que los asesinatos de inocentes, conocidos como falsos positivos, fueron el resultado de una política institucional de conteo de cuerpos y presión constante para obtener muertos en combate. La sala de reconocimiento encontró que no se trataba de hechos aislados o de una repetición accidental. Las desapariciones forzadas y asesinatos probados tenían las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por bajas entre comillas, a como diera lugar, y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar en el marco de la política institucional de conteo de cuerpos. Los incentivos para cumplir con este indicador de éxito militar, como las felicitaciones, medallas, permisos y planes vacacionales, también tuvieron un papel importante en las motivaciones de los perpetradores de los crímenes. En este caso concreto, la JEP imputó por homicidio en persona protegida y desaparición forzada a un excomandante de la Brigada 30 y varios coroneles bajo su mando en la región del Catatumbo. Son el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30, los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15, el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería número 15, general Francisco de Paula Santander de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM 15. Las primeras víctimas de estos asesinatos ocurridos desde 2007 fueron pobladores de la región. Cuando las autoridades civiles empezaron a denunciar los hechos, los militares habrían empezado a llevar víctimas desde otras regiones. Todo con el fin de llevarlos hasta el Catatumbo, asesinarlos y utilizar sus cuerpos para sumar criminalmente a las estadísticas oficiales del éxito militar en la guerra. En los términos del negocio, a través de esta alianza entre uniformados y terceros civiles, estos últimos ubicaban, engañaban y reclutaban a los jóvenes para llevarlos hasta el Catatumbo. Las víctimas eran habitantes de Soacha, en Cundinamarca, Bogotá, Aguachica en el Cesar, Gamarra en el Cesar y Bucaramanga en Santander. El presidente de la JEP habló sobre las opciones que tienen los militares que fueron imputados. Los imputados que no acepten responsabilidad ni aporten verdad exhaustiva, que es una oportunidad que les brinda precisamente la normativa transicional, se exponen a penas privativas de la libertad hasta de 20 años, luego de que se agote el proceso correspondiente igualmente previsto en las normas.
La Justicia Especial para la Paz adelanta investigaciones en 6 regiones del país, donde se están descubriendo fenómenos de falsos positivos similares al de Norte de Santander. Por su parte, la Asociación de Madres Víctimas de Falsos Positivos destacó la decisión de la Justicia Especial de Paz y le pidió a los magistrados que lleguen hasta los máximos responsables de esos crímenes. Jacqueline Castillo representa a madres de 19 jóvenes de Soacha y de Bogotá que fueron asesinados y presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Una vez más se está demostrando que sí fue una práctica sistemática, que esa investigación minuciosa que ha venido haciendo la JEP ha demostrado, además de las versiones que algunos militares han dado ante la JEP, sí había presión por las bajas, ellos eran calificados de acuerdo a las bajas, estas órdenes sí venían de altos mandos. Después de la decisión de la JEP, espera que los militares acepten su responsabilidad y delaten a quienes les dieron la orden. Muchas veces lo han dicho ahí algunos militares en las versiones que han dado en la JEP, que para ellos sí había bastante importancia dar esos resultados, no detenidos, como en algún momento alguien lo dijo, que Mario Montoya pedía era ríos de sangre, que a él no le servían los detenidos y ellos necesitaban era mostrar cifras para poder demostrar al Estado que se estaba ganando la guerra, a costa de como diera. Abogados de las víctimas también se pronunciaron sobre el paso que dio la JEP. Son presuntamente responsables de estos crímenes tan graves, de haber destruido pruebas, de haber hecho montajes judiciales, de haber comprado testimonios, y esto hizo parte de una estrategia nacional que utilizó el ejército para asesinar civiles. Esta es la segunda imputación que hace la Justicia Especial para la Paz. La primera fue a los exjefes de las FARC involucrados en secuestros. Y esta noche en Bogotá las autoridades capturaron a 6 policías, entre ellos a un coronel, acusados por tortura y allanamiento ilegal. Los hechos investigados ocurrieron hace mes y medio cuando ladrones robaron la casa del coronel. Posteriormente el oficial habría reunido a los policías para hacer un allanamiento ilegal y retener a una persona. La Policía Nacional, en trabajo articulado con el ente acusador, se encargó de adelantar las respectivas investigaciones y el procedimiento de la captura. Adicionalmente al proceso penal que está en cabeza de la Fiscalía, la cual determinará el grado de responsabilidad de los uniformados, la Policía Nacional abrió las correspondientes investigaciones disciplinarias para esclarecer lo ocurrido. Los policías serán presentados esta noche ante un juez para responder por secuestro simple, tortura y concierto para delinquir. El Consejo de Estado le dio un nuevo espaldarazo a las curules de paz al ordenar que la ley que las crea sea enviada al presidente Iván Duque para que sea promulgada. Con la nueva decisión judicial, el Consejo de Estado ratifica que las curules de paz para las víctimas del conflicto sí fueron aprobadas en 2017. El caso desató una gran polémica, pues en esa legislatura la iniciativa obtuvo 50 de 99 votos posibles en el Senado, dado que en ese momento estaban detenidos los congresistas Bernardo El Ñoño Elías, Musa Bezaile y Martín Morales. Previamente la Corte Constitucional también se había pronunciado a favor de las curules, por lo que ahora solo resta que el presidente Iván Duque promulgue la iniciativa que crea 16 puestos en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado. La nueva Junta Directiva de la Conferencia Episcopal Colombiana inició hoy funciones con un llamado para que sean adoptados cambios estructurales en el país que permitan acabar con la inequidad y que recojan el clamor de las protestas sociales. La nueva directiva de la Conferencia Episcopal Colombiana está integrada por el arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, por el arzobispo de Popayán, Monseñor Omar Alberto Sánchez, quien es el vicepresidente, y por Monseñor Luis Miguel Alí, obispo auxiliar de Bogotá, secretario general. Hoy, para estos obispos, la protesta social en Colombia ocurrida en los últimos meses es legítima y el Estado debe escucharla. Lo legítimo de esta expresión del movimiento social para manifestar tantos silencios, tantas desigualdades, tantos dolores. Y dicen que la Conferencia Episcopal trabajará porque haya cambios estructurales que rompan la inequidad en el país. Sería desastroso que esta crisis y que esta movilización social terminara en una nueva frustración, sin horizontes construidos entre las partes, varias partes, no son 2 partes, son muchas partes que tenemos que sumar. Y sería desastroso que no valió la pena tanto esfuerzo, sacrificios, pérdidas de vidas humanas y desprestigios
en términos de quienes han participado en torno a esta movilización y a la respuesta que ha obtenido de la sociedad y de la institucionalidad. También respaldó la conferencia episcopal las decisiones que adoptó la JEP en relación con los falsos positivos y en búsqueda de la verdad. De descubrirla, de llevar a que nosotros vayamos reconociendo lo que nos ha pasado en nuestro país a través de las últimas décadas, pero sobre todo, sin quedarnos mirando hacia atrás, pero sí asumiendo la responsabilidad del presente y la construcción del futuro, ser capaces de vivir reconciliados. Los nuevos directivos de la Conferencia Episcopal Colombiana, en cabeza de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, presidente del episcopado, manifestaron que van a trabajar por la paz en el país, para fortalecerla, para que los colombianos por fin encuentren la reconciliación. Las fuerzas militares reportaron la muerte de 5 presuntos disidentes de las FARC en un bombardeo a un campamento de esa organización en San Vicente del Caguán, Caquetá. Según el reporte de las fuerzas militares, el bombardeo tenía como objetivo un campamento de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, la que comanda Iván Márquez desde el exterior. Este grupo en particular sería el responsable del asesinato de 2 patrulleros de la policía, ocurrido en abril en Puerto Rico, Caquetá, y de amenazas a concejales del norte del departamento. Nos alertaba de presencia de grupos ilegales para atentar contra la población civil, para atentar contra la ETCR de Miravalles y para seguir en el reclutamiento forzado de menores, como se puede evidenciar nuevamente. En el lugar murieron 5 hombres que harían parte del grupo armado. Paralelamente se logra la incautación hasta el momento, porque la operación continúa y está en desarrollo, de 9 fusiles, de minas antipersonales, de granadas de mano, de explosivos. Después del bombardeo, el ejército encontró con heridas leves a un indígena menor de edad que había sido reclutado. El presidente Iván Duque puso en vigencia la ley reglamentaria de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. La nueva norma establece que la pena puede ser rebajada a 50 años de prisión si se demuestra que el condenado está en condiciones de resocialización. La cadena perpetua a los violadores o asesinos de niños, niñas y adolescentes se aplicará como medida excepcional, explicó el senador que promovió la ley reglamentaria que hoy sancionó el presidente Iván Duque. Es una pena grave que solamente se va a tener en cuenta cuando se den las circunstancias todas de agravación punitiva. Esto es que se trate de menores de edad, que hayan vínculos de parentesco, que se haya hecho con sevicia, que sean personas que estén sometidas, los niños, al cuidado de profesores o de docentes o de familiares. Todas estas circunstancias son las que hacen mucho más gravosa el delito, la sanción de prisión perpetua. El presidente Iván Duque advierte que es una ley para disuadir a quienes llamó nuevamente bestias malnacidas. No es que por sancionar esta ley se acabaron estas prácticas. Tristemente no, pero hoy quedan advertidos los que pretendan incurrir en estos delitos, de que con la imprescriptibilidad y con esta drástica sanción les caerá todo el peso de la ley. La ley es garantista porque establece la doble conformidad automática. Esto refleja el garantismo punitivo de Colombia, pero garantiza también que esa doble conformidad es protectora de los niños en estos casos. La ley llevará el nombre de Gilma Jiménez, la difunta senadora que la promovió con ahínco en los últimos años de su vida. Su hija Johanna recogió el legado. No tengo ninguna duda que esos zampones lo van a pensar más de 2 veces, porque hoy quedan notificados los zampones violadores y asesinos de niños que se atrevan a meterse con un solo niño, la van a pagar y la van a pagar bien caro. Prisión perpetua. Los condenados a cadena perpetua podrán pedir la revisión de su condena 25 años después de que estén cumpliéndola. Y si se demuestra que están en capacidad de resocializarse, solo podrán salir libres cuando cumplan 50 años de cárcel. Puede modificarse la sanción, en cuyo caso, si un juez determina que por temas de resocialización hay que modificar la prisión perpetua, en ningún caso la pena será inferior a 50 años cuando se trate de delito simple, o en concurso de delito nunca será inferior a los 60 años de prisión. Solamente quedarán exentos de la cadena perpetua los violadores o asesinos que sean menores de 18 años. En Medellín, las autoridades revelaron el cartel con el retrato de Darío Lopera,
alias Manolo, señalado como el presunto abusador sexual de varios menores de edad en un jardín infantil. Esta es la primera imagen oficial revelada por las autoridades de Ismael Darío Lopera, alias Manolo, señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de 15 niños en un jardín infantil de Medellín y quien está prófugo de la justicia. Se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos por su ubicación. Vamos a utilizar todas las herramientas que permita la institucionalidad, la alcaldía, la policía metropolitana en articulación con el fiscal general de la Nación, con la Fiscalía General de la Nación, para dar captura de esta persona. Le pedimos a la ciudadanía que nos ayuden a encontrar a esta persona para que se haga justicia en todos los casos que están en este momento materia de investigación. Entre tanto, la profesora Trinidad Flores, encargada del hogar infantil y señalada por los padres de familia como presunta cómplice, tuvo que abandonar la ciudad, según su abogado, luego de recibir amenazas de muerte. Hace unos días, su casa fue vandalizada. Concretamente ya la han amenazado de muerte por redes sociales, le han dicho que hay que eliminarla, acabarla, atentar contra sus vidas y sus bienes. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que hubo negligencia por parte del operador del jardín y anunció un proceso sancionatorio. Es evidente que hubo negligencia por parte del operador. Si una persona viola o incluso dormía en el lugar. O sea, es que hay negligencias por todas partes. Pero además termina haciendo, hoy tiene una orden de captura por acceso carnal violento. Realmente es porque no hubo la verificación, la revisión que se esperaba de esa fundación. Pero yo quiero llevar el debate un poco más allá. ¿Quiénes deberían estar cuidando a nuestros niños de 0 a 5 años? Fundaciones por ahí, algunas que falsifican documentos, otras que son negligentes en el cuidado de los mismos. ¿O deberíamos tener algo más serio? El jardín infantil permanece cerrado, mientras que familiares esperan que se haga justicia a los 15 casos de presunto abuso sexual cometidos por alias Manolo. Y también en Medellín las autoridades investigan a integrantes de la llamada Primera Línea que se ven en videos impartiendo instrucciones presuntamente a menores de edad para que enfrenten al ESMAD durante las manifestaciones del reciente paro nacional. Con palos, escudos y otros elementos estarían siendo adoctrinados y entrenados niños y jóvenes en Medellín para que integren el grupo denominado Primera Línea y se enfrenten al ESMAD durante las manifestaciones. Así lo reveló esta grabación de una de las cámaras de seguridad del Parque de los Deseos. Y esto es un abuso. El formar a niños en el que se les pone a enfrentarse contra actores que fingen el rol de la fuerza pública y en general en el que se les da instrumentos de guerra, pues es un acto que todos debemos rechazar y por eso ya estamos avanzando en las investigaciones. De otro lado, la policía en las últimas horas capturó a 17 personas responsables de actos vandálicos durante las manifestaciones. Entre ellos hay 8 venezolanos. Recaudamos miles de minutos de videos para administrar y establecer la responsabilidad de varios de estos partícipes de estas protestas iniciadas el 28 de abril. Es así que en el Parque Plaza Botero atracaron a varias víctimas de forma violenta, como aparecen en las imágenes y en los videos. Además, fue capturado alias Dimax de la banda Los Calvos, que estaría financiando a los manifestantes para que cometan delitos y además suministrándoles estupefacientes. Hay polémica en Bogotá por la reunión secreta entre la alcaldesa Claudia López e integrantes de la llamada Primera Línea. La mandataria hoy dio a conocer detalles del encuentro que se cumplió el fin de semana y que fue promovido por el padre Francisco de Rú e Ingrid Betancourt. En la alcaldía y bajo la mayor discreción se adelantó el encuentro entre la alcaldesa Claudia López y por lo menos 15 jóvenes de la denominada Primera Línea. Fue un encuentro amable, de escucha, donde ante todo se buscó la construcción de confianza entre las partes. El espacio lo motivó
una solicitud del padre Francisco de Rubio y de Ingrid Betancourt. La reunión secreta fue el sábado, pero solo hasta hoy se conocieron detalles del cara a cara entre la mandataria y los manifestantes. Los jóvenes que asistieron el sábado dejaron claro que no venían en representación de ningún grupo en particular y que no tenían capacidad de pactar o acordar nada. Simplemente querían que escucháramos algunas de sus preocupaciones, propuestas y reclamos. Así lo hicimos. No se entiende por qué la alcaldesa organiza este tipo de encuentro, ocultándoselo a la opinión pública y a la ciudadanía como si de algo turbio se tratara. Por ahora se desconoce la nueva fecha en la que se reunirían el distrito y la primera línea. En Cali, el ministro de la Defensa, Diego Molano, encabezó un consejo extraordinario de seguridad en el que anunció medidas para evitar actos vandálicos este 20 de julio y además reiteró su denuncia sobre un plan del ELN y de las disidencias para infiltrar la protesta. Según el ministro de la Defensa, Diego Molano, el ELN y disidencias de las FARC buscan infiltrar las movilizaciones programadas para el próximo 20 de julio. Alguna información de inteligencia señala que el ELN y las disidencias de la FARC siguen con la intención de financiar actividades violentas y de criminalidad alrededor de algunas de estas organizaciones o individuos. Esa intención que ya han tenido y que ha sido evidenciado en las capturas hechas en los últimos 2 meses por parte de nuestra policía y en el liderazgo que ha ejercido la Fiscalía, señalan esa clara intención y que en algunos casos le han quedado mal a los líderes y a los criminales que han buscado generar violencia y a los cuales no les han pagado. Reiteraron la recompensa entre 50 y 100 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar especialmente antes del 20 de julio a quienes tengan planes de cometer actos vandálicos en Cali y Bogotá. Hemos recibido la información de personas que se quieren desplazar a Bogotá a cometer actos contrarios a la ley. Estoy hablando de obstrucción en vía pública, daño en bien ajeno, hurtos, violencia contra servidor público. Durante su visita a Cali, el jefe de la cartera de defensa, la cúpula militar y de policía hicieron entrega de este CAI en el norte de la ciudad que había sido vandalizado en las protestas pasadas. A su vez, Molano rechazó el presunto adoctrinamiento de menores para generar violencia en Medellín. Una emergencia humanitaria vive el departamento de Nariño por cuenta del alto desplazamiento que se registra en esa zona del país como resultado de los enfrentamientos de grupos armados ilegales. A la fecha van más de 22 desplazamientos que dejan más de 12.000 víctimas. La situación más dolorosa se vive en el municipio de Roberto Payán, en el llamado Triángulo del Río Telembí, según los datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Gobernación. A la fecha en el departamento de Nariño, en lo que llevamos en este periodo de tiempo, tenemos 22 desplazamientos, más de 12.000 personas afectadas. Es la historia de Daniel, uno de los desplazados de las 57 de las 68 veredas que tiene Roberto Payán. Prácticamente estamos mal, pues no, la gente pues no hay que hacer porque pues estamos falta de que hay poco alimento, falta de plata, de agua, de todo. Salió con su familia y todo lo material quedó atrás. Lo importante era salvar su vida. Uno le recuerda todo lo que va dejando tirado allá y sin hacer nada, sin poder uno siquiera sostener, ve su finca tirada y sin saber cuándo puede llegar a su casa. Don José, de 65 años, 3 veces ha tenido que huir para salvarse. Dolor al alma, dolor, tragedia. Eso ya para retornar uno para la casa ya mucho temor, porque de grupos armados. Es después del acuerdo de paz el desplazamiento más grande que ha vivido la región. Para nosotros como Roberto Payanense, después de la firma del acuerdo de paz, este es el desplazamiento más grande que ha tenido nuestro municipio y quizás posiblemente sea también el país. A improvisados albergues cada día siguen llegando los desplazados. El desplazado sigue llegando día a día, ¿por qué? Porque hay una zozobra, un temor a que el conflicto se lleve a cada una de sus veredas. Pero el problema no es solo salir, es regresar a lo que se abandonó. Posiblemente salir es fácil, pero entrar va a ser difícil porque no sabemos con qué artefactos y con qué explosivos se vayan a encontrar muchas parcelas y posiblemente sus viviendas alrededor. En medio de la zozobra, uno de los desplazados que pudo regresar es el alcalde de Magüí Payán, que había salido en medio de amenazas desde hace 3 meses. El temor sigue estando vivo. Hoy vivimos en un estado de zozobra,
la gente hoy se está acostando muy temprano. ¿Por qué? Porque realmente la situación está muy compleja, Mau, y aquí no podemos decir que la cosa está buena, no, la cosa no anda bien. Lo que se vive en la zona es una reconfiguración del conflicto armado por disputa del control territorial y las economías ilícitas. Noticentro 1 CMI conoció un informe de la Fiscalía General de la Nación sobre las acciones de extinción de dominio adelantadas por el actual fiscal Francisco Barbosa. Más de 1.000 bienes, valorados en 17 billones de pesos, han sido decomisados. Según el reporte del ente acusador, durante los 17 meses del periodo de Francisco Barbosa, la entidad ha decomisado bienes por 17 billones de pesos, una cifra histórica en cuanto a embargo de activos, y la cual puede ser comparable con lo que busca recaudar el gobierno con la nueva reforma tributaria, que serían unos 15 billones de pesos. El tema de la acción de extinción de dominio es una de las herramientas más eficaces que tenemos para impactar las estructuras criminales. En este momento y en lo que va corrido del periodo del señor fiscal, se han adoptado medidas cautelares sobre bienes por más de 17 billones de pesos y sobre más de 10.000 bienes. Los grupos a los que más bienes se les ha decomisado son el Clan del Golfo, La Cordillera, redes de narcotráfico, grupos de corrupción, delincuencia común organizada y el ELN. Si bien en algunos casos es difícil desde el punto de vista penal judicializar a las personas, no en cambio la acción de extinción de dominio, que es una acción de naturaleza constitucional, de carácter real y que va sobre los bienes de las estructuras. Normalmente extinción de dominio lo que está haciendo es operando a la par de los fiscales de diferentes direcciones especializadas e incluso direcciones seccionales que impactan determinados fenómenos delictivos o determinadas estructuras criminales para de manera simultánea y con un carácter de espejo adoptar las medidas cautelares sobre los bienes. Pero el narcotráfico y las redes organizadas no son los únicos grupos con bienes decomisados. Incluso este martes, la Fiscalía hizo la primera extinción de dominio a un bien relacionado con malos manejos de dinero durante la pandemia. Estos bienes son administrados por la Sociedad de Activos Especiales, que se encarga de su venta y arrendamiento. Colombia superó este martes las 110.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El país está dentro de las 10 naciones del mundo con las peores cifras de contagios y de decesos. Aumentan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó este martes que murieron otras 553 personas a causa del contagio con este letal y peligroso virus. Con esta cifra, Colombia llega entonces a 110.019 muertes por esta enfermedad. Los contagios aumentaron con otros 26.721. En su mayoría se presentaron en la capital del país con 8.495, en el departamento de Antioquia con 2.458 y en Cundinamarca con 1.922. Los casos activos bajaron a 166.093. Las personas que han contraído COVID-19 hasta el momento en Colombia, un total de 4.402.582. Los recuperados aumentaron con una cifra récord pasada por los 30.000 registros. En este momento, 4.113.917 recuperados. Vamos con la curva de contagio de los últimos 4 días. El pasado 3 de julio, 26.928 contagios, 591 muertes. El 4 de julio, 26.265 casos, 588 muertes. El 5 de julio, 25.366 casos, 570 muertes. Hoy, 6 de julio, 26.721 contagios, 553 muertes. El Plan Nacional de Vacunación en Colombia avanza positivamente. En este momento se han aplicado un total de 19.436.143 vacunas. El último día, según el Ministerio de Salud, un total de 171.292 biológicos en todo el país. Con esto, Colombia llega en este momento los vacunados con 2 dosis, 7.624.099. La Federación de Educadores FECODE y la Confederación de Padres de Familia coincidieron en su oposición al regreso a clases. Indicaron que en este momento implica un alto riesgo por la velocidad del contagio con el COVID. Aunque el Ministerio de Educación impartió instrucciones para comenzar hoy mismo las clases presenciales en colegios y escuelas de todo el país,
El presidente de la Confederación de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, afirmó que no es el momento de un retorno a la presencialidad plena. Señala que el riesgo para los menores es alto y pide un nuevo aplazamiento. Porque las condiciones en que hoy la pandemia crece y los fallecimientos nos demuestran que no hay condiciones de bioseguridad ni garantía para la preservación de la vida de nuestros hijos. A su turno, la Federación de Trabajadores de la Educación FECODE insiste en que en varias regiones todavía persiste la alerta roja por la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos y la pandemia está en su peor momento. Porque los maestros queremos volver a la escuela y colegios de manera presencial. Pero hay que saber definir el momento y sobre todo, sobre la base de que tengan las condiciones en materia de bioseguridad y no a medias. FECODE difundió videos que muestran instituciones educativas en regiones como el Huila, donde se muestra deterioro de instalaciones y precarias condiciones para el retorno presencial. En algunas ciudades, el regreso presencial a las aulas se ha aplazado, como en Medellín hasta julio 12, en Bucaramanga hasta el 21 de julio, en Barranquilla hasta julio 19, en Pereira julio 12 y en Cali y el Valle del Cauca. Por tratarse del calendario B, el retorno a la presencialidad está previsto hasta el 26 de julio. Y tras el anuncio del regreso a clases presenciales, la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, anunció protestas para este jueves 8 de julio. A partir de hoy volvieron a la presencialidad directivas y personal administrativo de varios colegios de Bogotá para ultimar detalles de cara al regreso de todos los estudiantes y docentes desde el lunes. El Colegio Santo Domingo, por ejemplo, está ajustando los turnos para las clases presenciales. Los niños de preescolar primero y segundo, 3 días a la semana, y los demás grados 2 días a la semana. La Asociación Distrital de Educadores rechazó la presencialidad y anunció protestas para este jueves en Bogotá. No es el momento de volver a las instituciones educativas. Seguiremos trabajo desde casa, aprendiendo desde casa. Por eso nosotros decimos, seguimos defendiendo la vida. Las actividades académicas se pueden ir recuperando, pero la vida no. Los maestros se movilizarán desde la Secretaría de Educación hasta el Ministerio de Educación. En la capital, 39.000 profesores han sido vacunados, cerca del 80%. Y por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, indicó que el regreso a clases es inaplazable y debe darse de manera inmediata. Tras realizar un recorrido por municipios del departamento de Antioquia, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, dio inicio formal al regreso a las clases presenciales en colegios y escuelas del país. Le estamos diciendo a Colombia que inició la jornada escolar, que inició con presencialidad. Y hoy solo tengo agradecimientos infinitos al departamento de Antioquia, demostrando en que todos los rincones, obviamente con los protocolos de bioseguridad, voluntad, apoyo de los padres de familia, esto es posible. Los detalles sobre ingresos y aforos estarán determinados de acuerdo con la realidad de cada institución educativa y bajo la coordinación de las secretarías de educación. Lo que permite es que sea cada secretario de educación con sus rectores los que definan cómo va a ser el horario, la reposición, para que sea integral, para que sea en el marco del proceso de aprendizaje que se ha definido en cada institución educativa. La ministra de Educación aprovechó para invitar a todos los maestros del país para que acudan a los puestos de vacunación y dijo que 7 de cada 10 profesores en Colombia ya han recibido la protección de la vacuna. En otros temas, el robo de motos y carros en Colombia va en aumento. Solo en los 5 primeros meses de este año ha habido 15.209 hurtos de este tipo. Las motocicletas son el medio de transporte más robado. El robo de motocicletas es uno de los flagelos que más preocupa a las autoridades en Colombia. En el año 2020 se denunciaron un total de 10.243 robos. Este año la cifra aumentó a 11.717. Eso significa que este año se sumaron otras 1.474 víctimas, lo que representa un aumento del 14,39%. La moto sigue siendo una de las formas más utilizadas para los delincuentes movilizarse, ¿no? Para nadie es un secreto que Bogotá está ahogada en microtráfico y pues de todas formas la motocicleta es, por así decirlo, el medio de transporte precisamente para
todo este tipo de actividades. El robo de carros también está disparado en Colombia. En el año 2020, entre enero y mayo, fueron 3.200 registros. Este año, 3.492. Eso significa que se suman otras 292 víctimas, un aumento del 9,13%. Porque es que los carros no los utilizan para vender los carros, los utilizan para las partes, ¿no? El desguazadero se convierte en una parte esencial en esta cadena de valor delictiva. En promedio se están robando diariamente 78 motos y 23 carros. En sí, el robo de autos no solamente se limita a hurtar el automóvil como tal, sino a descomponerlo o a utilizarlos en otros mercados ilegales. Y desafortunadamente, estos también están creciendo en Bogotá. Tenga en cuenta algunas recomendaciones de los expertos. Cuando nosotros veamos que alguien está en una situación difícil, por ejemplo de robo, la idea es actuar, ojalá en compañía de la policía. Lo otro también es tener dispositivos de ubicación, tanto de motocicletas, carros o bicicletas. Estos dispositivos tienen que ser, ojalá, lo más confiables posibles. Las zonas donde más se cometen estos robos son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Los comerciantes en Bogotá rechazaron el cobro por el uso del espacio público que alista la administración de la capital. La llamada retribución económica empezaría a regir en 3 meses. Los gremios advierten que el nuevo cobro pone en riesgo la reactivación económica. Como un baldado de agua fría cayó en el sector gastronómico de la ciudad el cobro por el uso del espacio público que empezaría a regir a partir de octubre. El uso del espacio público no le está representando mayores ingresos a los establecimientos, simplemente es una medida de compensación como tratando de ayudar al que lo podía usar. Entonces, siendo así, en este momento la situación de la industria no da para pagar un uso. Esto afectaría muchísimo al comercio, el comercio que está realmente afectado. Todavía tenemos nuestros establecimientos con aforos limitados. La retribución económica aplicaría para los establecimientos que participan en Bogotá a cielo abierto. Está dirigido al sector gastronómico, restaurantes y food trucks que quieran hacer parte de ese modelo de aprovechamiento económico del espacio público. Según una simulación del distrito, en Techo, localidad de Kennedy, por una zona de 10 metros cuadrados, ocupada las 24 horas, la tarifa mínima este año sería de 156.000 pesos. E iría subiendo de acuerdo a la cantidad de elementos con los que se ocupe el espacio público. En el norte, calle 122 con carrera 15, un establecimiento que ocupe 10 metros cuadrados pagaría una tarifa mínima de 396.000. En todo caso, los comerciantes que se postulen podrán recibir un incentivo por vincular a personas en condición de vulnerabilidad. Los descuentos pueden ser acumulables y la retribución en algunos casos sería de 0 pesos. Como fundamental para el país, calificó el senador Juan Diego Gómez, próximo presidente del Congreso, el acuerdo ambiental de Escazú, que volverá a ser presentado a consideración del legislativo. Sin embargo, el senador conservador Juan Diego Gómez será el presidente del Congreso de la República a partir del 20 de julio si se respetan los acuerdos políticos. Él, en la comisión segunda de la cual hace parte, presentó ponencia negativa al Tratado de Escazú. Sin embargo, ahora dice que este acuerdo internacional es fundamental para la protección del medio ambiente en Colombia. Por tratarse de un tratado internacional, de ser la primera herramienta continental en materia ambiental que garantiza acceso a la información, garantiza acceso a la justicia en materia ambiental y garantiza protección a los líderes ambientales, esa herramienta ambiental es fundamental que el país la ratifique. Dice, eso sí, que liderará audiencias públicas con el sector productivo nacional para que no vaya a salir perjudicado. Más allá de cualquier cosa, lo que hay que hacer es discutirlo con los sectores productivos del país y dar la tranquilidad que no vaya a generar desventajas competitivas que afecten la productividad del país. El gobierno ya anunció que el Tratado de Escazú será presentado una vez más al Congreso de la República el 20 de julio. El presidente de Asobolsa, Jaime Humberto Martínez, considera que el aumento de los costos del endeudamiento derivados de la pérdida del grado de inversión de nuestro país no acarrearán efectos nocivos para el mercado de capitales. La pérdida del grado de inversión generó incertidumbre en el mercado financiero colombiano y empiezan a surgir preguntas sobre sus efectos en la economía. La determinación de las calificadoras genera un alza en el costo de la deuda para las futuras colocaciones o emisión de títulos en el mercado de renta fija. Sin embargo, desde el anuncio de Standard & Poor's, los inversionistas descontaron ese impacto y ya se preveía que Fitch tomara una decisión en ese sentido. Los mercados lo estaban contemplando y por supuesto se prepararon para ello.
Por lo tanto, los mercados han descontado ya ese efecto. Todo esto para decir que el efecto no va a ser demoledor, el efecto no va a ser un imprevisto, no va a ser de la noche a la mañana, sino que es un proceso que ha venido asumiéndose, como lo dije anteriormente. Los títulos TES, por ejemplo, en el bono a 10 años se ubicaba en enero de 2020 con una tasa de 5,60% y en junio subió a 7,01% durante el confinamiento por el COVID-19. En enero de este año bajó a 4,82% y con la decisión de Standard & Poor's subió a niveles de 7,15%. Hoy se ubica en 7,03%. Pese a ello se mantiene el apetito inversionista. No creo que Colombia, que es un país tan serio, con tan buena tradición de pago, vaya a tener algún menoscabo en su capacidad de crédito. Se requiere de la reforma fiscal para aumentar los ingresos de la nación. Colombia le tardará al menos media década volver a recuperar el grado de inversión y tendremos que hacer más esfuerzos desde lo fiscal para darle sostenibilidad fiscal a las cuentas del gobierno. Se espera alzas en el precio del dólar por la salida de flujos hacia el exterior. Hoy se conocieron cifras optimistas sobre la proyección de crecimiento de la economía durante el segundo trimestre del año. En una evaluación del Grupo Bancolombia y en línea con los pronósticos de Fedesarrollo, la economía colombiana alcanzaría cifras récord para el segundo trimestre del año con un crecimiento del 19%. Un año atrás, en medio de la pandemia, se registró un dato negativo de menos 15,7%. Cifra que supera con creces nuestra estimación inicial del 15% y que es importante por dos razones. Primero, porque pone de relieve que el efecto negativo del paro, los bloqueos y las movilizaciones que tuvieron lugar durante el mes de mayo fue menor a lo que se temía cuando empezaron estos acontecimientos en el país. Los sectores que jalonarán ese crecimiento serán industria, comercio y construcción. Se suma el alza en los precios del petróleo que aportan a las finanzas públicas. Puede ser superada ampliamente y en ese sentido Colombia terminaría dando un paso muy importante en pos de la recuperación después de la llegada del COVID-19 al país. Para el economista, los análisis indican que al cierre de este año, el crecimiento de la economía colombiana estará por encima del 6%, meta que fijó el gobierno nacional. En la inflación se mantiene la expectativa en un 3%. De otra parte, el Ministerio de Minas y Energía reportó una caída en la producción de petróleo al cierre de mayo, mientras que la producción de gas registró un leve crecimiento. De acuerdo con el reporte del Gobierno Nacional, la producción de petróleo se mantiene en terreno negativo y para el mes de mayo se ubicó en 703.478 barriles por día, lo que significó una reducción de menos 3,9% frente a igual periodo de 2020. Frente al mes anterior, es decir, abril de 2021, también cae pero en un menos 5,6%. La menor actividad se mantiene a la espera de una sostenibilidad en los precios, hoy por encima de los $74 el barril. Se espera una reactivación de proyectos con la nueva realidad de precios. Es urgente como país concertar un esfuerzo nacional integrado y sostenible por parte del gobierno, por parte de las empresas y de todos los grupos de interés del sector de hidrocarburos para sacar avante la industria y sacar adelante el país. Por su parte, la producción de gas mostró un alza y en mayo registró 970 millones de pies cúbicos para un aumento de 3,3%. Se espera cifras positivas para el crudo en el segundo semestre del año en medio de la reactivación. La Superintendencia de Sociedades impuso una millonaria multa a los exadministradores de Odebrecht por incumplir los deberes legales en el ejercicio de sus cargos. El reporte del ente supervisor muestra los resultados de las medidas sancionatorias impuestas a la empresa que estuvo al frente de la Ruta del Sol y que por casos de soborno se vio envuelta en escándalos tanto en Colombia como en América Latina. La superintendencia impuso multas desde 2018 a las sociedades del grupo Administradores y Revisores Fiscales por un monto de 5.454 millones de pesos. Los casos asociados a los actores de Odebrecht se dan por el incumplimiento de los deberes legales a su cargo y que no se actuó de buena fe, con lealtad y con la debida diligencia que se debe tener en materia de negocios. Asimismo, la superintendencia advierte que los administradores deben tener en cuenta que además de las responsabilidades civiles o penales que puedan tener sus actuaciones, también serán sancionados administrativamente, es decir, por violar normas societarias y contables. Este es un proceso más de los que adelanta la superintendencia por el caso Odebrecht.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. Informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,34% a 1.272 puntos. La acción preferencial del grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 2,35% a 8.495 pesos. La acción de Cemex fue la que más bajó, con una pérdida de 5,41% a 3.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,17% a 2.789 pesos. El economista Jair Orlando Fajardo es el nuevo director de la Aeronáutica Civil. Hoy tomó posesión del cargo. Este martes tomó posesión el nuevo director de la Aeronáutica Civil, Jair Orlando Fajardo, que asumirá en reemplazo de Juan Carlos Salazar, quien estuvo en el cargo desde mayo de 2018 y quien fue nombrado secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas. El nuevo director de la Aerocivil es economista de la Universidad Santo Tomás y ocupaba la sugerencia financiera de Indumil. Seguir impulsando una aeronáutica que esté abierta a todo el mundo, con una capacidad intelectual de las personas que allí laboran, con una integridad técnica de todos los funcionarios y en especial para apoyar a una industria que queremos seguir impulsando aún en esta pandemia y de la cual el mundo espera mucho. Fajardo también ocupó cargos en el ICA, el DANE, la Federación Nacional de Departamentos, Agustín Codazzi y Corp Magdalena. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.782 pesos con 27 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.660 pesos y la venden entre 1.700 pesos. Un euro cuesta 4.467 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.47. El azúcar se transó en 17,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.80. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.89. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.789 pesos. Millones de personas se encuentran bajo alerta por el paso del huracán Elsa por la costa oeste de Florida. Mientras en Tampa ya aumentó la intensidad de las lluvias, en Miami los vientos dificultan la búsqueda de las víctimas del colapso del edificio Champlain Towers. Un aviso de tornado está en efecto para más de 12 millones de personas en el sur de Florida ante la llegada de la tormenta tropical Elsa. Un fenómeno meteorológico que avanza hacia la costa este del estado con pronóstico de fuertes vientos y lluvias torrenciales, mientras espera que toque tierra cerca de Tampa, donde todos los vuelos fueron suspendidos. En varias zonas, el agua podría subir hasta los 1,5 metros debido al peligro de marejadas repentinas, inundaciones y tornados. Elsa golpea la costa este de la Florida tras cobrarse 2 vidas en República Dominicana y una en Santa Lucía. Además, Elsa impactó ayer en Cuba con abundantes precipitaciones. Por lo que además de emitir una alerta de huracán, las autoridades estadounidenses también pidieron a los habitantes de Florida que comiencen sus preparativos, incluida la posibilidad de estar sin electricidad durante varios días y garantizar suficiente comida y agua para cada miembro de la familia. The state has issued a state of emergency to allow for flexibility of response and resources. We have received and requested an emergency declaration from FEMA. We have more than 8,000 electrical workers on standby. El avance de Elsa también amenaza la búsqueda de víctimas del derrumbe del complejo de apartamentos Champlain Towers, donde los equipos de búsqueda y rescate han trabajado bajo la lluvia, pero deben detenerse cuando amenaza un rayo o el mal clima provoca fuertes ráfagas de viento. A pesar de la eliminación de todas las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, el gobierno de Reino Unido prevé que los contagios diarios por COVID-19 puedan superar los 100.000 durante el verano.
En Reino Unido, país que registra 4,9 millones de contagios y más de 128.000 muertes, el gobierno aseguró que si los datos epidemiológicos siguen siendo aceptables, el 19 de julio se retiran todas las restricciones de aforo en Inglaterra y el uso de tapabocas, así como el distanciamiento, pasan a ser opcionales. Atribuyen esta decisión a la exitosa campaña de vacunación y dicen que los ciudadanos tienen que aprender a vivir con el virus. We need to learn to live with the virus. The vaccine is working. It is our wall of protection. Jab by jab, brick by brick, it has provided us with this protection, which means that although case numbers are high, and as I said yesterday, I expect them to go far higher. Sin embargo, los contagios van al alza y la Secretaría de Sanidad estima que este verano se dispararán hasta llegar a los 100.000 diarios. Pero para el gobierno lo que importa por encima de todo son las hospitalizaciones y el número de muertos, cifras que en los últimos meses han mejorado. What we are seeing is a severe weakening of the link between case numbers and hospitalization and deaths, and that is what is allowing us to ease the restrictions in this way. Frente a eso respondieron desde la oposición laborista, calificando el plan de Johnson como peligroso, mientras pidieron mantener alguna protección como las mascarillas ante la expansión de la variante Delta. Cataluña cerrará desde este viernes bares y locales nocturnos que no operen al aire libre con el objetivo de frenar la creciente propagación del coronavirus en esa región autónoma española, donde el fuerte repunte de los contagios afecta especialmente a los jóvenes. La propagación exponencial del COVID-19 en Cataluña, donde el número de hospitalizaciones crecieron un 33% durante los últimos 10 días, tienen alerta a las autoridades que volvieron a restringir el ocio nocturno pese a que está autorizado en toda España. Desde el próximo viernes, las discotecas y bares estarán cerrados y solo 15 días después podrán volver a abrir sus puertas. Y aunque la medida solo afecta a los locales de ocio nocturno que no sean al aire libre, también se limitarán las aglomeraciones y los eventos con más de 500 asistentes deberán pedir una prueba obligatoria. El alza de la transmisión está afectando especialmente a los más jóvenes, una población todavía sin vacunar. En Rusia, por quinto día consecutivo, hubo un récord de muertes por COVID-19, más de 730 decesos. Impulsado por la variante Delta, el coronavirus continúa su rápida propagación por Rusia, que contabiliza ya 5,5 millones de contagios, y las muertes ya sobrepasaron las 137.000 luego de días de marcar récord de fallecimientos por el COVID-19. En la última jornada, el Ministerio de Salud registró 737 decesos a causa de la enfermedad, el máximo diario desde el comienzo de la pandemia. La nación es además el quinto país del mundo por número de casos, por detrás de Estados Unidos, India, Brasil y Francia. El 90% de las nuevas infecciones, según datos oficiales, se debe a la variante Delta. El empeoramiento de la situación epidémica ha llevado a las autoridades de Moscú y de una serie de entidades de la Federación de Rusia a decretar la vacunación obligatoria para personas que trabajan en sectores de riesgo. En alerta se encuentra Israel por el aumento de los casos diarios de COVID provocados por la variante Delta, que, según el gobierno de ese país, reduce el porcentaje de efectividad de las vacunas. Con más de 5,1 millones de residentes vacunados de un total de más de 9 millones de habitantes, las autoridades sanitarias de Israel promueven campañas de vacunación entre adolescentes que representan ahora el 50% de los nuevos casos. En las últimas 24 horas, la nación registró 500 contagios por COVID-19 asociados a la variante Delta, una cifra récord desde marzo. Según el Ministerio de Sanidad, la efectividad de la vacuna para evitar los contagios con o sin síntomas cayó hasta el 64% desde junio, atribuido a la mutación, pero sí sigue protegiendo de enfermedades graves y hospitalizaciones. Las autoridades aseguran que la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus no tiene efectividad alta contra la cepa Delta, luego de registrar un aumento en los contagios tras la llegada de la variante al país. Los medicamentos contra la artritis tocilizumab y sarilumab reducen el riesgo de muerte y la necesidad de usar respiradores en enfermos de COVID-19. Así lo revela un nuevo estudio al que la Organización Mundial de la Salud dio crédito. Un análisis de casi 11.000 pacientes divulgado por la revista de Asociación Médica Estadounidense concluyó que el uso de 2 medicamentos contra la artritis reduce considerablemente el riesgo de muerte o de hospitalización por COVID-19.
Se trata de las drogas tocilizumab y sarilumab, cuyo uso fue recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto debido a que entre pacientes de COVID-19 hospitalizados, administrar uno de los fármacos junto a corticosteroides redujo 17% el riesgo de muerte. En pacientes que no estaban siendo tratados con respiradores, el riesgo de morir o pasar a usar ventiladores se redujo 21% en comparación al uso exclusivo de corticosteroides. Un sangriento fin de semana festivo vivió Estados Unidos, donde se registraron 400 tiroteos que dejaron más de un centenar de muertos. Las autoridades de Estados Unidos actualizaron la cifra de muertes presentadas durante el pasado fin de semana festivo, en el que el país celebró el 4 de julio, el Día de la Independencia. Al menos 150 personas murieron en episodios de violencia con armas de fuego en más de 400 tiroteos. Esta estadística además incluye incidentes con disparos y víctimas de violencia armada a nivel nacional durante un periodo de 72 horas desde el viernes hasta el domingo. Solo el 4 de julio la ciudad experimentó 12 incidentes con disparos que involucraron a 13 víctimas, un aumento con respecto al año pasado cuando hubo 8 tiroteos y 8 víctimas. Según medios estadounidenses, estos sucesos se enmarcan en un clima de aumento de violencia a la que se enfrentan en los últimos meses algunas de las principales urbes norteamericanas. Estados Unidos anunció que el 90% de sus tropas en Afganistán ya fueron retiradas de ese país. Casi 20 años después de invadir Afganistán para derrocar al Talibán y perseguir a Al-Qaeda, el Pentágono anunció el retiro del 90% de sus tropas desplegadas a 2 meses de que se cumpla el plazo marcado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de salir completamente del país para el 11 de septiembre. Estados Unidos aseguró haber entregado oficialmente 7 antiguas bases estadounidenses a las fuerzas de seguridad afganas y haber evacuado el equivalente a casi 1.000 cargamentos de equipo en aviones C-17 del país. Washington ha explicado también que tras su salida de Afganistán seguirán en estrecho contacto con los gobiernos de la región para establecer otro tipo de posibilidades de apoyo a sus fuerzas de seguridad. El Vaticano indicó que el Papa Francisco evoluciona satisfactoriamente tras la cirugía de colon que le fue practicada hace 48 horas. El Papa pasó su segunda noche en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde el domingo fue sometido a una operación de colon y donde se espera que permanezca hospitalizado al menos hasta el viernes. Su Santidad el Papa Francisco ha descansado bien esta noche. Esta mañana ha desayunado, ha leído algunos periódicos y se ha levantado para caminar. El posoperatorio es regular, los exámenes de rutina son buenos. El sumo pontífice se encuentra en el piso 10º del hospital, en una habitación que cuenta con un pequeño salón con un altar, conocida como el Vaticano III, debido a las largas estancias del fallecido Papa Juan Pablo II. Las autoridades españolas detuvieron a 3 sospechosos de haber asesinado a un joven por razones homofóbicas. Masivas manifestaciones se tomaron las principales ciudades de España y se ha generado en las mismas violencia policial, que también ha sido denunciada a través de las redes sociales. La razón es el asesinato de Samuel Muñiz, un joven de 24 años quien se encontraba con una amiga a las afueras de un local nocturno haciendo una videollamada. Un hombre en la zona pensó que este lo estaba grabando a él y comenzó a gritarle que dejara de grabarlo o lo mataba. Lo golpeó y después volvió con 12 personas más y le propinaron una paliza mortal mientras, según los testigos, le gritaban frases homófobas. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas hasta ahora de entre 20 y 25 años como presuntos autores y no descartan más arrestos. Los amigos de Samuel y los miles que han salido a las calles piden justicia y que se acabe este tipo de violencia contra las personas de la comunidad LGBT. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció y dijo que confía en que la investigación dé pronto con los autores del asesinato, que calificó de salvaje y despiadado. Luego de 13 días de búsqueda, las muertes por el desplome del edificio Champlain Towers de Miami ascendieron a 36. Las autoridades reconocen que el panorama para la recuperación de las víctimas es desolador, especialmente por la llegada del huracán Elsa al estado de Florida. A pesar de la lluvia y otras condiciones adversas, los equipos de búsqueda en el sitio del colapso del edificio Champlain Towers en Florida continúan trabajando para dar con más víctimas del derrumbe. Tras el desplome controlado del fin de semana de la parte de la construcción que quedaba en pie, los rescatistas pudieron acceder a lugares previamente inaccesibles, incluidos dormitorios donde se creía que las personas dormían en el momento del desastre.
La cifra de muertos sobrepasó la treintena y la cifra de personas potencialmente desaparecidas descendió a 109. Las autoridades admitieron que el panorama es desalentador, pues los esfuerzos de búsqueda se ven amenazados por la llegada de la tormenta Elsa a Florida, que aunque no se espera que llegue a Surfside, sí aplacará el buen clima como esta tarde. Los rayos y vientos que superaron los 48 kilómetros por hora obligaron a detener las labores de búsqueda por 2 horas. Mientras las ráfagas de viento se mantengan por debajo de los 72 kilómetros por hora, los rescatistas pueden continuar buscando señales de vida, pero si se alcanzan deberán retirarse de los escombros. El Pentágono canceló el contrato de $10.000 millones que había adjudicado a Microsoft para modernizar la infraestructura en la nube de ese organismo y que fue objeto de una aguda batalla legal con el gigante tecnológico Amazon. Llegó a su fin Jedi, un colosal proyecto del gobierno norteamericano que buscaba instalar servicios de computación para almacenar y procesar grandes cantidades de datos con el objetivo de aprovechar la inteligencia artificial para acelerar su planificación de guerra y sus capacidades de combate. La gigantesca licitación de $10.000 millones se había convertido en uno de los contratos más complicados para el Departamento de Defensa, que anunció que el mismo fue cancelado debido a que ya no satisface sus necesidades y tras una compleja batalla legal que involucró a Amazon y a Microsoft. Después de que en 2019, durante la administración de Donald Trump, se le adjudicó el proyecto a Microsoft, pese a que Amazon Web Services posee la mayor parte del mercado de la nube pública y acudió a los tribunales argumentando que el proceso del Pentágono fue defectuoso e injusto. Desde este martes 6 de julio, de 8 a 10 de la noche, Noticentro 1 CMI Emisión Central. Muy buenas noches. El presidente de la República sancionó hoy la ley que establece cadena perpetua para quien viole a un niño. La nación estaba aguardando esta ley que, entre otras cosas, fue promesa de campaña del presidente Duque. Nuestra invitada esta noche es la doctora Lina Arbeláez. Ella es directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Lina, muy buenas noches. La trascendencia que tiene esta ley sancionada hoy por el presidente, según usted, ¿cuál es? Yamit, buenas noches a ti, a todos los televidentes. Un fuerte abrazo y creo que Colombia tiene que estar muy contento porque es una ley que manda un mensaje absolutamente claro a estas personas que agreden, que atentan contra la dignidad de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a esos agresores, a esos nefastos personas que están ahí acechando en contra de la integridad, repito, de los proyectos de vida, de los sueños de la niñez. Es un mensaje contundente. Van a pagar la pena más alta que está en nuestro ordenamiento jurídico, la cadena perpetua como un elemento fundamental del ius punendi de nuestro Estado para poder mandar ese mensaje que la niñez tiene que estar en el centro, protegiéndose y garantizándoles todos sus derechos. Desgraciadamente, doctora Lina, Colombia tiene un terrible nombre como el país que más irrespeta a los niños. Trabajan desde muy pequeños, se les viola, se les maltrata. ¿Qué estadísticas tiene usted, doctora Arbeláez, sobre la niñez en Colombia? Pues Yamit, desafortunadamente sí. Y cada vez que pasa un caso que a la sociedad la indigna, yo siempre procuro recordar que este es un problema estructural del Estado colombiano. Casi que se ha vuelto o que hemos naturalizado la violación y la vulneración de los derechos a la niñez en nuestro país. Mire, Yamit, en el 2020 nosotros abrimos más de 28.588 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por algún tipo de vulneración a los derechos de la niñez. Pero de ese monto,
15.492 son por violencia sexual y el 82% de los casos son contra niñas. Es decir, que esto también tiene unos elementos que evidencian una violencia de género sin precedentes. Y en lo que va corrido del año, las estadísticas que tenemos de enero a mayo, tenemos 14.233 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos, de los cuales 6.961 son por violencia sexual. ¿Qué quiere decir eso, Yamid? Que hay cerca de 46 niños y niñas diarias que han visto vulnerados sus derechos sexualmente. Esto es realmente un elemento que debe indignarnos como sociedad y debe ponernos a reflexionar. Además, Yamid, porque el 72% de los casos ocurren en el marco del hogar. Y esto, ¿qué evidencia? Repito, que es un problema endémico de la sociedad. Que la naturalización de la violencia contra los niños se ha vuelto parte de nuestra razón de ser. Y eso es ilógico, totalmente ilógico, porque hemos vuelto un adorno el artículo 44 de la Constitución Política, que tiene una lógica. La preponderancia de los derechos de la niñez tiene una lógica, no solo por la vulnerabilidad que tienen dada su edad, sino también porque representan la oportunidad de una humanidad totalmente distinta. Protegerlos, garantizarles todos sus derechos implica o tiene una correlación directa con el desarrollo de nuestro país. Entonces, estas estadísticas no solo son vergonzosas, indignantes, sino que debería ponernos a transformar normas y valores en nuestro país. ¿Y qué sentido tiene o qué explicación le da usted, doctora Lina, a semejante aberrante fenómeno que hay en Colombia, que sea en la propia familia donde se esté violando a los niños? Pues desafortunadamente creo que hay un tema de naturalización de la violencia y la vulneración de derechos. Como lo digo, nosotros venimos trabajando desde el año 2019 en la Gran Alianza contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes que firmó nuestro presidente de la República. Hacemos parte de los 32 países en el mundo que tiene que hace parte de esta Gran Alianza, y precisamente en el modelo Inspire que tiene la alianza hay un elemento fundamental, y es empezar a transformar eso que tenemos como patrones y conductas naturalizadas en la sociedad. Y aquí venimos trabajando precisamente para que esas normas, conductas y valores naturalizados empiecen a transformarse en todos los entornos en los que se mueven los niños y niñas. No solo en el hogar, también en esos entornos educativos, en los entornos digitales, Yamid. También vemos una amenaza latente de los niños y niñas en el marco de lo que se denomina la explotación sexual comercial. Las páginas que promueven la violencia sexual contra niñas y niños, además muy chiquitos. Hemos cerrado páginas de la mano de la Policía de Infancia y Adolescencia, del Ministerio de las TIC, miles de páginas que promueven a niñas y niñas para la explotación sexual comercial, niñas menores de 8 años, y esto realmente es deplorable. O sea, es un tema que es doloroso, lo digo como mamá, como colombiana, como mujer, porque es la deformación total de lo que tiene el sentido de construcción de un país totalmente distinto. Si aquí no entendemos que la piedra angular de nuestra sociedad, que realmente que tiene la oportunidad de transformar todo lo que hemos hecho mal, son los niños y niñas, y que en ese sentido por eso tenemos que garantizarles todos sus derechos, estamos mal, Yamid. Y es eso, es transformarnos todos, es no salir y buscar un culpable o dos el día que pasaron, es transformar a la sociedad entera, porque la violencia ocurre todos los días en este país. Hace unos pocos días, Yamid, veíamos que en un jardín infantil de la alcaldía de Medellín, en el marco de su estrategia de Buen Comienzo, tuvo un violador de los derechos de la niñez a más de 14 niños que los violentaron sexualmente en su integridad, y la gente sale a decir es el colmo, lo es, y aquí condenamos ese acto y esperamos que la ley le aplique con toda su rigurosidad y que lo metan preso y lo metan de por vida a la cárcel, porque no se merece otra cosa. Pero aquí también tenemos que analizar qué pasó en ese entorno, por qué una persona que duró 3 años trabajando en ese jardín infantil, repito, de la alcaldía de Medellín, nadie lo había denunciado.
cuál es el comportamiento, y por eso con el presidente hemos decidido conformar un equipo élite en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que vaya y visite de manera aleatoria los más de 77.000 unidades de servicio que tenemos a la primera infancia, para que esté garantizando la prevención y la protección de los derechos de los niños y niñas en nuestro país. Ahora, doctora Veláez, le pregunto, ¿qué se sabe del violador infame del Jardín de Medellín? Bueno, la Fiscalía emitió orden de captura y estamos esperando a que pueda darse la captura efectiva y pues evidentemente su procesamiento y su judicialización. Pero es importante, Yamil, también mencionar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si bien no es un jardín nuestro, lo que sí hicimos fue enviar inmediatamente un equipo de protección a acompañar a los más de 14 niños que en este momento hay evidencia que pueden llegar a ser víctimas de este infame e infeliz y, como lo ha dicho el presidente, una bestia. Desgraciadamente, doctora Lina, también muchos sacerdotes están comprometidos en este ilícito, ¿no es cierto? Mira el caso que ocurrió en Cúcuta, donde un señor que dice ser sacerdote, pues, violó una niña, que es totalmente impune. Yamil, aquí reiteramos, yo creo que nosotros tenemos que construir y constituir entornos protectores en todas las dimensiones, en los espacios públicos, en los espacios privados, en los jardines infantiles, en el hogar, en las iglesias, en los colegios, en las redes sociales. Tenemos que garantizar que hayan entornos protectores libres de violencia contra los niños y niñas. Reiteramos que lo que tenemos que cambiar es todos como sociedad, porque si bien los casos de la violencia sexual nos duelen, nos parten el alma, y se lo digo como mamá, porque el día que yo oía a una de las mamás de los niños del Jardín de Medellín, se me escurrían las lágrimas y tenía a mi hijo al lado y me decía, mamá, ¿por qué lloras? Y digo, por la indignación de lo que le puede pasar a cualquier niño de nuestro país. Aquí no podemos seguir construyendo sobre el odio, tenemos que construir sobre la empatía, sobre la solidaridad, enseñarle a nuestros hijos que pueden ser mejores seres humanos que nosotros. Que ojalá sea así, doctora Lina, y yo creo interpretar al país al decir que toda la nación espera eso, la protección de sus niños. Mil gracias, doctora Veláez, por estos minutos, y que ojalá todos sus deseos por el bien de la niñez se cumplan. Muy amable, doctora Lina. Yamil, gracias a ustedes, y como lo ha dicho nuestro presidente de la República, este también es un gran homenaje a ese legado de Gilma Jiménez, quien fue una luchadora incansable por los derechos de la niñez. Un abrazo a usted y a todos los televidentes. Igualmente, doctora Lina, y a ustedes también los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CMI.